Hola amigos y amigas de Caseta Gunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos a crear una carpeta segura en nuestro móvil para guardar información privada. Algunos dispositivos ya cuentan con esta función integrada, pero si el tuyo no la tiene, no te preocupes, te enseñaremos a hacerlo usando la aplicación Google Files. Vamos a ello. Primero de todo iremos a los ajustes del teléfono y en el apartado de seguridad miraremos si nuestro dispositivo tiene la opción de carpeta segura. Si tienes esta opción puedes activarla desde ahí y seguir los pasos que te indica el móvil. Mi teléfono móvil no tiene esta opción, por lo que seguiré con la alternativa de Google Files. Muchos dispositivos ya tienen esta aplicación por defecto en el móvil, pero si no la podemos descargar desde la App Store. Una vez que tengamos la aplicación instalada, accederemos a ella. Aquí bajaremos hasta el apartado Colecciones y veremos la opción de carpeta segura. Si no ves esta opción, accede a los 3 puntos y elige Mostrar carpeta privada. Una vez que tengamos la opción activada, seleccionaremos. Aquí tendremos que elegir cómo queremos desbloquear la carpeta, con el PIN o con un patrón. Yo elegiré el PIN y pondré un número de 4 dígitos. Le daremos a Siguiente y tendremos que confirmar el PIN. Ya tenemos nuestra carpeta segura creada. Ahora solo nos queda guardar los archivos que queramos en esa carpeta. Para ello buscamos el documento que queramos, puede ser una imagen, un audio, un vídeo. Yo voy a seleccionar estas 4 fotos. Una vez seleccionadas le daremos a los 3 puntitos de arriba y elegiremos Mover a carpeta segura. Escribiremos el patrón que hemos puesto y ya estaría. Automáticamente desaparecerán esas imágenes, pero nos habrá guardado en la carpeta segura. Para administrar la carpeta, solo tenemos que acceder a Google Files y elegir el icono de carpeta segura. Escribiremos el PIN que hemos puesto y una vez dentro podremos eliminar los archivos que queramos. Y esto es todo por hoy. Así de fácil es proteger tu información privada. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videotutoriales. ¡Hasta la próxima!